Y posteriormente también con Maite nos va a dar esa profundidad y esa especialización en innovación tecnológica y en inteligencia artificial, ¿no? Basado pues, en el sector turístico. A mí me gustaría comenzar un poco con Nava para que nos contextualizara un poco qué es lo que está haciendo el destino turístico de Galicia, hacia dónde va y bueno, qué está desarrollando. Importante que esté encendido. Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias a la organización por la invitación y poder participar en nuestro destino Galicia, en nuestra comunidad autónoma. Veo aquí pues también al compañero de Santiago de Compostela, a Gumersindo, el concejal de turismo de Santiago de Compostela y también consultores que están trabajando en nuestra comunidad. Para nosotros que el turismo o los objetivos de nuestra comunidad en materia de turismo, bueno, viendo el transcurso de antes de la pandemia, ¿no? El año 2019, cuando ya batíamos récords de turistas y nosotros tenemos dos ámbitos, ¿no? Los turistas y los peregrinos, es lo que también pues, estamos midiendo constantemente. Habíamos ya batido los récords en el año 2019 y nuestro planteamiento era precisamente cómo podemos seguir avanzando, cómo podíamos tener los datos de turismo. Y yo también aprovecho pues, este foro, ¿no? Porque efectivamente el Instituto Nacional de Estadística es un instituto muy bueno, pero que tiene el sistema pues, tradicional y estamos cada mes recibiendo datos, ¿no? Cuando los datos hoy en día son importantísimos, tenerlos todos los días, a diario, en franjas, actualizados y no con un mes posterior, porque a pesar de que los datos son muy buenos, pues los dan con un mes después de recibir todos los turistas. De hecho, bueno, pues este agosto nosotros ya batíamos los récords del año 2019, tanto en número de turistas como en número de peregrinos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues al sorprendernos la pandemia y estábamos hablando precisamente de cómo podríamos en la ciudad de Santiago y en otros sitios que nos sirviesen de piloto para la distribución de flujos, para la no saturación, pues precisamente nos planteamos un plan director, pero nos sorprendió la pandemia y lo que tuvimos fue que dar solución inmediata a ese 21-23 con un plan director a corto plazo. Estábamos hablando de la Agenda 2030, de tener un plan director a largo plazo con luces largas y no con luces cortas, pero lo que nos llevó la pandemia es, pues gracias a las tecnologías, el ponernos inmediatamente a disposición del sector, escuchar las demandas, ser lo más ágiles posibles y la administración, desde el punto de vista de Galicia, la administración fue muy ágil, en la primera fase no, hubo prueba-error, la gente necesitaba el dinero ya y lógicamente eso también nos ayudó a avanzar administrativamente y a la resolución de estos problemas y poder hacer frente. Bueno, nos planteamos ya en mayo, el 1 de mayo, pues un plan de choque junto con el sector. Era la segunda vez que trabajábamos en un plan director con el sector de la mano. En la colaboración pública-privada la llevamos muy en serio. De hecho, sabemos que el sector son quienes tienen el conocimiento, son los que abren la puerta, son los que atienden al turista y nosotros pues en nuestros planes directores o en nuestras planificaciones nunca se tenía en cuenta la rentabilidad del sector y lógicamente la rentabilidad es fundamental y lo importante y desde ese primer plan que teníamos del 15 al 21 pues ya estaba la rentabilidad, la competitividad del sector y ahora exactamente igual, ¿no? En este año, en el 23, pues ya nos planteamos el plan director, pero como os comentaba, pues también tenemos el plan director del camino que forma parte del plan director y a nosotros el Camino de Santiago nos sirve de termómetro.
de termómetro y de laboratorio de pruebas, donde todo lo que sucede en el camino pues sucede en el ámbito turístico y nos va a ayudar muchísimo. Y es más fácil medir en el camino que en el ámbito global, porque aquí también aprovecho el foro, porque los destinos inteligentes, si al final no se coordinan y están deslavazados, pues uno en la ciudad de Pontevedra, otro en la ciudad de Ourense, en Coruña y en Santiago, pero el resto de los 313 ayuntamientos no tienen destino inteligente, pues de nada sirve. Nos estamos haciendo trampas y todos los datos que se están dando, pues en realidad no reflejan lo que sucede en el ámbito general, ¿no? Lo que sí sería muy interesante pues es trabajar en cadena, en red, y nosotros lo que hemos hecho con este plan director y con unos sensores que estamos poniendo de prueba en el propio camino, nos sentamos con una parte fundamental. Una cosa es que todos los destinos inteligentes tengamos los datos, pero después están los profesionales que tienen que interpretar los datos. Te tienen que decir si esa estadística es fiable o no. De nada sirve que llamen tres a casa con 3 encuestas si los profesionales te están diciendo que como mínimo tienes que hacer tantas encuestas, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a nuestros profesionales del Departamento de Estadística, que dependen también del Instituto Galego de Estadística y están en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, y el clúster de turismo. Nosotros tenemos todo el ámbito del sector turístico englobado en un clúster y egoístamente, desde que se formaron así en el clúster, pues es enriquecedor de todo, porque las rutas del vino tienen relación con las agencias de viaje, campos de golf, etcétera, y la academia. Nosotros hemos descubierto que aquí que tenéis en Alcalá de Henares, pues la universidad también, ¿no? Los profesionales que están dentro de la universidad y que tienen tantísimo conocimiento y que estamos desaprovechando, y que ellos trabajan en sus proyectos y planes y tal, pero que lo tienen al final allí después y no lo transfieren. Pues nosotros lo que hemos hecho fue un equipo para que sea real, y tenemos a una catedrática de inteligencia artificial y de datos que en realidad nos está ayudando muchísimo para poder tener los modelos predictivos. Sabemos que mujeres coreanas de 45 años pues vienen en enero por el camino francés, etcétera. Y eso todo, bueno, pues es lo que nos está ayudando, ¿no? Pero hay muchísimo camino que recorrer, y lo que sí, desde pues por lo menos la Comunidad Autónoma de Galicia, lo que sí es, nosotros queremos estar en red con el Estado, en red con las administraciones locales y en red con el sector, porque si no es imposible tener datos fiables. Cada uno va a tener su mejor proyecto, pero para sí, pero si no nos ponemos en común, primero es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero. Y tenemos que ser prácticos. Lo que tenemos es que conquistar a ese turista, que venga y que por lo menos pues se sienta como en su casa. Bueno, yo creo que Enrique y Ana además no lo comentaba antes, ¿no? O sea, esos datos tienen que estar ahí, tienen que poderse compartir por todos, y lo que dices tú, un poco también poderse analizar además por expertos para sacar unas conclusiones e intentar definir y buscar ese turista, como decía Enrique, ¿no? María, sí que me gustaría también que con la experiencia que tienes tú pues en estas otras comunidades autónomas, que también son más pues otra categoría, aunque bueno, Galicia también puede estar relacionada ahí con lo rural, un poco con más patrimonio cultural, que nos dijeras un poco la experiencia que tienes tú en esas comunidades autónomas, de cómo se está desarrollando o aplicando, y en esa hoja de oportunidades que defines tú también, ¿no? En esos territorios. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Lo primero, y efectivamente, por seguir con el hilo y además hablando de Galicia, bueno, pues sí que es verdad que estamos focalizando muchísimo nosotros ahora mismo y estamos de tendencia con la España vaciada, pero a colación de lo que ha dicho Nava, efectivamente tenemos que poner en valor muchísimas cosas, y ante todo creo que es un modelo de colaboración exhaustivo, porque estamos efectivamente en comarcas. Mirad, yo estoy trabajando ahora en los territorios vacíos, en Teruel, en Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, poniendo muy en valor Teruel,
Cuenca y Soria, pero sí que vengo de Andalucía y efectivamente allí hemos hecho un trabajo ya muy exhaustivo de todo. Y yo me acuerdo cuando antes en Málaga, centrándonos en Málaga, hablábamos de Axarquía, hablábamos de la otra comarca y al final se dieron cuenta que teníamos que poner la palabra paraguas Costa del Sol, y es lo que está diciendo nuestra compañera. No podemos ir a solas, pues una comarca haciendo su cuadro de mando, haciendo sus acciones, no, tenemos que aunar esfuerzos, tener un modelo de colaboración, pero de verdad fuerte, donde todos vayamos a uno, pues si es Galicia, es Galicia, y así estamos haciendo ahora en la España vaciada, Teruel. Llegamos a Teruel y vemos las posibilidades que tenemos dentro de la España vacía, que después de la pandemia aún se puso más en valor, porque ya estábamos haciendo las estrategias, después vino los destinos inteligentes, después la sostenibilidad, después la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues después de estudiar tantas y tantas estrategias como se habían llevado a cabo, ¿qué hicimos? Oye, vamos a priorizar acciones de manera aunada. No podemos ir el del pueblo de no sé qué por aquí, la comarca. No, vamos a todas. En Teruel, por ejemplo, tenemos 10 comarcas, hemos conseguido aunarlas y ir a una para de verdad llevar a cabo pues ciertas medidas y ciertas acciones que yo, a colación de lo que decías, le hemos llamado el plan de oportunidad, que después de la pandemia era imprescindible ser ágiles. Y además no empezar a estudiar nada más, estaba todo más que estudiado. Y teníamos un montón de acciones, 130, 140, no, perdonad, vamos a hacer una matriz de priorización, vamos a cometer 5 acciones, pero que nos den la oportunidad de tomar esas decisiones que me lleven a posicionarnos, estoy hablando de la España vaciada, como puedo hablar de todos los territorios a nivel nacional. La clave es estar ya evaluando tantos estudios. Mirad, cuando yo llego a algún ayuntamiento de los pueblecitos pequeños, mira María, estrategias no, tengo el plan estratégico del año no sé qué y metido ahí, nada. No, eso no lo podemos permitir. Entonces, en este momento, para ser eficaces, hacer esa red, porque, bueno, venía viendo la red que estáis haciendo de aldeas inteligentes, pues eso es muy inteligente hacerlo ahora, que todas las aldeas se vendan juntas y además, volviendo a Galicia, tenemos playas, tenemos parques naturales, catedrales, vino, gastronomía. Eso es lo que ahora, con los planes de oportunidad y dentro de la España vaciada, dadas las circunstancias que tenemos, pues que todavía tenemos que dar un revulsivo más, porque sí que estamos echando mano al plan de resiliencia del Gobierno, pero no podemos tener unos ejes sí y otros no. Tenemos que ser tan astutos o ágiles o eficaces que de manera aunada sepamos de verdad hacer esas estrategias y que nos permitan finalizarlas, porque es que si no, otra vez estamos en las mismas. Entonces, es el momento de trabajar con los destinos inteligentes, con los destinos sostenibles, con la implementación de algunos de los objetivos de desarrollo y de manera aunada, y pongo de manifiesto, y lo pongo porque sí, soy privada, pero trabajo directamente con el sector público y considero que me pongo el gorro del sector público en cada momento que entro allí y veo las carencias que hay cuando realmente se ha estudiado, hay un montón de cuadros de mando, hay un montón de cosas trabajadas que lo que tenemos que hacer es llegar a las conclusiones ágiles que me permitan posicionarme. Y efectivamente, la inteligencia artificial aquí es el toque final, porque ¿qué es un destino inteligente sino sostenible? La digitalización, la tecnología, todo lo que ya venimos hablando. Bueno, pues sentarnos en esas mesas de los públicos y los privados para tomar esas determinaciones acertadas y llevarlas a la acción. Yo creo que es la clave y es lo que estamos haciendo ahora mismo en la España vacía, porque no hay tantísimos recursos como deseamos, aunque hay bastantes, pero no todo lo que deseamos. Gracias. Bueno, hablabas ahora de los planes de sostenibilidad, que Enrique también ha hablado sobre el proyecto de España Puede, sobre pues todos los proyectos, las inversiones que se van a realizar, sobre los objetivos, sobre todo del plan de recuperación, que uno de los objetivos principales es transformación, ¿no?, hacia la sostenibilidad y hacia la digitalización. En el sector turístico tenemos el componente 14, que es el plan de transformación del sector
sector turístico hacia la digitalización. Dentro de la Comunidad de Madrid, bueno, pues, se ahondó en una estrategia de recuperación también que afecta a la Comunidad de Madrid, y dentro de esos fondos se priorizó sobre todo la digitalización de todo el sector turístico, industrial, comercial. Es ahí donde surgen los clústeres. Me gustaría, Miguel, un poco que nos explicaras un poco qué son los clústeres, qué funciones vais a tener, en qué vais a poder ayudar bueno, pues al sector, ¿no? Y en concreto al que eres tú el vicepresidente también, que es el de inteligencia artificial. Sí, muchas gracias, Beatriz. Hola, buenos días. Pues efectivamente, dentro de la estrategia de impulso de la economía digital que tiene la Comunidad de Madrid, se optó y se anunció hace ya unos cuantos meses por parte de la presidenta Díaz Ayuso la creación de 4 clústeres con una orientación y una componente fuertemente alineada con las oportunidades alrededor de la digitalización. Bueno, son 3 clústeres que realmente pueden aplicar casi en cualquier sector que esté en fase de asumir o que esté abordando ya su transformación digital, que yo diría que son todos porque, no sé, para mí la transformación digital empieza en un momento determinado, pues yo creo que no acaba nunca, ¿no? O sea, es una cosa que nos viene muy bien a todos, todo hay que decirlo. Entonces, dicho eso, bueno, es una estrategia que, comentábamos, se apoya en 4 clústeres, uno orientado a inteligencia artificial, que es el motivo por el que estoy aquí y lo estoy representando hoy, otro orientado al Internet of Things, otro orientado a blockchain y finalmente uno que trata de ser de alguna manera un agregador y que está precisamente focalizado en la transformación digital. Esta creación de clúster va también acompañada de unas acciones más localizadas, porque la decisión que adoptó la Comunidad de Madrid es de tratar de impulsar distintas áreas de la región y, por lo tanto, están estratégicamente situados en los 4 puntos cardinales, ¿no? En Las Rozas, Tres Cantos, Torrejón y en Leganés, que es donde está el de inteligencia artificial. Bueno, realmente, ¿qué se pretende? Todos sabemos lo que son los clústeres, evidentemente. Aquí el secreto, y sabemos que muchos clústeres, bueno, pues se crean y se destruyen, ¿no? Con el paso del tiempo, porque finalmente no se aporta valor para los propios miembros, ¿no? Aquí el objetivo fundamental, pues, son desarrollar básicamente 4 grandes líneas de actuación a través de la actividad del clúster. Una, el fomento del talento, crear y desarrollar un talento especializado en estas áreas digitales, teniendo en cuenta que, bueno, la demanda profesional o la demanda de profesionales en este ámbito de especialización es creciente y continua, por lo tanto, bueno, pues sabemos que España es un país que tiene ciertos problemas estructurales y yo creo que la formación en competencias digitales es una gran oportunidad. De nada vale crear ese talento si al final no podemos absorberlo, y ahí van un poco las otras líneas. En primer lugar, la creación y el impulso del ecosistema de innovación y de emprendimiento. Eso es muy, muy importante porque al final, bueno, inciden en cosas que son pues muy relevantes, es decir, la creación de más tejido empresarial, por ejemplo, con la creación de startups. Ojalá en España tengamos más unicornios en el ámbito de la digitalización, ¿no? Como tienen otros países. También eso tiene una relación con la generación de producto propio europeo, que, como saben, es parte de la estrategia europea de innovación y dentro de la estrategia española de innovación y también de ciberseguridad, por ejemplo, de inteligencia artificial, está la creación de producto propio europeo para reducir la dependencia del exterior, del espacio de la Unión, de tecnologías que al final son críticas en un sentido o en otro. Por lo tanto, sería otra cuestión. Luego, ayudar a las empresas a través de actividades de desarrollo y fomento de la actividad empresarial a tener un mejor posicionamiento. Me refiero a empresas, en este caso, proveedoras, ¿no? Mejor posicionamiento, que puedan abordar el mercado de una manera más inteligente, más eficiente, con mayor grado de competitividad. Todo esto, evidentemente, trata también de aumentar el perímetro y absorber este talento que se va a generar. Y, finalmente,
y es muy importante de determinadas tecnologías facilitar su adopción por parte de, en este caso, el cliente final, ¿no? Bueno, estos son objetivos para los 4 clústeres que están compuestos, como suele suceder habitualmente, por entidades privadas y públicas, entidades fundamentalmente del sector, proveedores, también adopters especializados que sabemos que ya están impulsando, por ejemplo, la innovación y el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, en este caso, dentro de sus propios negocios, en el ámbito de energía, en el ámbito financiero, etcétera. Estamos también representadas organizaciones, en mi caso privadas, que nos dedicamos a la investigación y al desarrollo aplicado y a la innovación, o sea, y tratar de conectar la investigación y el desarrollo con la I pequeña, ¿no? Y, por supuesto, también instituciones públicas, ya sean universidades o centros de innovación en el espectro, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Finalizo diciendo, bueno, que es una iniciativa que se está impulsando claramente también económicamente por parte de la Comunidad de Madrid, es decir, el objetivo fundamental, como cualquier iniciativa, para que tenga éxito, es que haya cierto dinero público que permita la dinamización y generar tracción, pero en este caso, y yo creo que muchos estaremos de acuerdo, lo importante es que este tipo de actividades se hagan autosostenible en el tiempo y que el peso que tenga el dinero público pues sea al menos porcentualmente cada vez menor, y eso es un síntoma de que al final se están haciendo las cosas por lo menos de una manera útil, ¿no?, en términos de contribución. Vale, bueno, esperamos, creo que lleváis poco, ¿no?, los clúster, yo creo que muy poco tiempo. Esperamos que a lo largo de este tiempo seguramente que podamos aunar ese conocimiento que decía también Nava al final del sector universitario, del privado, con un montón de, además de startup y de empresas tecnológicas muy potentes que además tenéis incluidas en todos los clúster, y por supuesto también de ese sector más de fundaciones como Funditec, como en la que también eres tú el director, que tenéis un montón de conocimientos y que se pueden aplicar posteriormente pues a todos los retos que tenemos ahora por delante, ¿no? Como hablábamos, ¿no?, desafíos y retos en digitalización, que es muchísimo y que, como dices tú, a lo mejor estos son 3 años, pero es que esto tiene un recorrido muy largo, ¿no? Maite, dentro de tu experiencia, que no sé si perteneces a alguno de estos clúster o como acaban de aterrizar, tu empresa tiene muchísima experiencia en tecnología. Sí que me gustaría un poco, pues eso, que nos hicieras un poco también un análisis de cómo ves la situación del sector turístico y de las tecnologías pues donde vosotros estáis trabajando. Sí, se me oye. Gracias, Beatriz. Buenos días a todos. Pues es que hablar después de Enrique, que ya me lo sabía yo, que te lo he dicho, y Ana, con lo que han contado, pues voy a intentar aportar algo más, porque vivo en ese mismo contexto. Es verdad que el sector turístico es un sector que se digitalizó, o sea, que su innovación tecnológica, voy a decir que fue vanguardista. Es verdad que esto no se va a acabar nunca, y gracias, porque no comeríamos las empresas que nos dedicamos a dar servicios tecnológicos, pero que además a mí me resulta imposible acordarme de la última vez que fui a una agencia de viajes física. O sea, es un sector cuyo modelo de negocio se vio impactado desde el minuto cero, voy a decir. Es un sector fundamental en la economía española, que se vio muy afectado por la pandemia, pero que creo que esta parte de innovación tecnológica le ha ayudado a salir, voy a decir, rápidamente y más airoso quizá que otros sectores. Es un sector que genera un volumen de datos ingente desde el principio hasta el final, que ya llegaremos al de que necesitamos que se compartan. Y también me gustaría hablar de lo del INE, porque no podemos estar más de acuerdo. Empresas que nos dedicamos a la reutilización diaria de datos, estar esperando a que un dato se actualice una vez al mes, pues bueno. Dicho esto, aún así hay datos, sabemos las intenciones de viaje, de dónde vienen, quién viene, cuánto viene, dónde viene, cuánto se gasta, ¿no?, de media, y esto es volúmenes de datos espectaculares que ya quisieran otras industrias generar. Os voy a contar una anécdota porque a mí me resultó muy llamativo. Tenemos un programa de radio en Piper Lab todos los lunes en Capital Radio,
y me iba a inventar la hora, no sé si a las 10 de la mañana, 10:30, porque nos lo han cambiado un par de veces, y a uno de estos programas vino Amadeus. Creo que fue uno de los mejores programas de Big Data y aplicación de inteligencia artificial sobre datos, y contó dos cosas muy curiosas en lo que se refiere a volúmenes de datos. Dijo que en el año 2019, récord de turismo, el volumen de búsquedas que habían pasado por Amadeus era la mitad que todo Google, en términos absolutos, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Y contó otra cosa, cuando tuvieron que mover su centro de datos, ellos tenían un centro de datos privado que en su momento fue el mayor, el más grande de toda Europa, se lo estaban llevando a la nube. Para mover el volumen de datos que tenían, tuvieron que contratar 7 trailers. Para que nos hagamos una idea de los datos que solamente un agente como Amadeus procesa. Pero más allá, el sector no solamente creo que es consciente y ha aprendido, está empezando a sacar valor de los datos, también está aplicando algoritmia y de machine learning e inteligencia artificial. Desde que me está llegando una recomendación de viaje, en el momento que lo planifico, mientras estoy en mi destino y hasta ese post-destino. Yendo a casos de uso, de Enrique, que es verdad, que hay que hacer casos de uso, que son proyectos y hay que reutilizarlos, porque ahí es donde va a estar el valor y nos va a generar esa competitividad al sector. Los chatbots que hablábamos, ¿no? que es una atención personalizada, experta, 24/7. La recomendación de viajes, que son recomendadores realmente inteligentes. El pricing dinámico, para bien y para mal. Para bien para el sector, adecuar la oferta a la demanda, o esas guías turísticas que ya no es un GPS que me guía, es un guía turístico que me optimiza la ruta en función de cómo de masificado está un punto en un momento dado, ¿no? Bueno, pues todo esto son aplicaciones reales de, voy a decir, modelos predictivos que van más allá de SBI que hemos superado, que también hablaba Enrique, y de tecnología de inteligencia artificial, que creo que se está trabajando ahora mismo en el sector, o que son aspectos fundamentales. Es esa visión 365 que necesitamos y en el que todos los agentes tienen que compartir el dato diario, el dato real, y en el que si todos compartimos nos vamos a enriquecer, es beneficioso para todos. Hablaba también esta persona de Amadeus, que esto me hizo mucha gracia, porque nos vamos de viaje, somos turistas, de ocio a disfrutar, pero es que no dejamos de tener a veces un cierto nivel de estrés, ¿no? Y decía que todos los datos y toda la aplicación de tecnología, inteligencia artificial, modelos predictivos, tienen que ayudar a paliar ese punto de estrés del viajero. Pues si pierdo el vuelo, de una forma proactiva te lo soluciono. No me gusta el hotel en el que también podemos anticiparnos en todo esto. Y lo último, que creo que es tendencia no solamente del sector, es generalizada, es el tema de la sostenibilidad. Ahora mismo podemos calcular perfectamente la huella de carbono que generamos en cada uno de nuestros viajes, pero es que esto va a ir más allá. Esto va a ir a saber predecir qué huella de carbono voy a generar y qué medidas tengo que tomar para disminuirla. Muy interesante, la verdad, Maite. Yo creo que es verdad que Enrique también nos ha dado tal batería de aplicaciones y tal que bueno, hay que bajarlos un poco a terreno. Yo creo que por eso desde el ayuntamiento la pregunta era también si toda la reconstrucción 3D puede ser ya algo real o no. Y muchas de esas baterías de aplicaciones, pues yo creo que en breve se podrán ir aplicando al sector turismo. Estoy segura que a lo mejor en otros sectores ya están muchas de ellas aplicadas y tendremos que ir aprendiendo, ¿no? En Galicia, Nava, ¿alguna de estas aplicaciones, de toda la batería de propuestas que nos ha dado tanto Enrique ahora como Maite, tenéis algún ejemplo de que hayáis empezado ya a desarrollar? Pues desde apps inteligentes o realidad virtual, como comentaban aquí, de patrimonio o chatbots. Cuéntanos un poco, o algo muchísimo más de análisis de datos inteligente, algo por llevarlo un poco más al terreno. Sí. Bueno, sí me gustaría retomar la primera intervención para decir, lógicamente, como yo estoy en la Comunidad Autónoma de Galicia, creo que el auditorio pues conoce como
como es el turismo en Galicia, ¿no? Y nosotros estamos, a través de la Ley de Turismo, tenemos una figura reconocida que se llaman geodestinos, y los geodestinos son comarcas turísticas que tienen que tener algo en común y tiene que ser un territorio unificado, unido, donde pues esas marcas de Costa da Morte, Ribeira Sacra, que son 21 ayuntamientos, Costa da Morte, que son tantos ayuntamientos, bueno, pues así es como estamos trabajando. A mí sí que también me gustaría, antes de responder a la pregunta, en los planes de sostenibilidad de destino, estos planes extraordinarios pues que vienen a través de los fondos de resiliencia de la Unión Europea, ¿no? Pero que a través de turismo aquí se vehiculizan de una manera más práctica, ¿no? y que puede ser muy ejecutiva y puede ser una gran oportunidad. Yo, como responsable en materia de turismo y que tengo que ver todos los planes de sostenibilidad, sí que me estoy dando cuenta de que tenemos un grave error o que esa oportunidad la vamos a desaprovechar. Cada destino, cada planteamiento hace su observatorio. Y es que yo creo que no tiene sentido. Yo soy una defensora de que todos estos datos que se están diciendo los tiene que tener o bien Segitur, o bien el INE, o bien Turismo de una manera centralizada y después ya no los distribuye al resto de las comunidades autónomas, porque si no volvemos a lo mismo. El minifundismo de datos, y sobre todo nosotros sabemos mucho de minifundismo, es terrible. Si estamos haciendo precisamente para evitar lo de la España vaciada con las aldeas modelo, es para facilitar todo y para que haya vida en el rural y acabar con ese minifundismo. Nosotros estamos hablando de concentración parcelaria en zonas que si tienes 1 metro cuadrado de tierra y el otro, pero lo sumamos para que se puedan hacer. Bueno, pues yo creo que de esas experiencias que en otras comunidades, por nuestra tradición, estamos intentando superarlas, no demos un paso atrás solo porque tengamos fondos europeos con planes de sostenibilidad que cada ciudad quiere hacer su mejor observatorio. Si tenemos que tener una inteligencia central y después, por supuesto, cada observatorio aportarlo, pero tiene que aportarlo a alguna parte, porque si no, volvemos a lo mismo. Y con respecto a los datos, pues sí, nosotros, pero ya están obsoletos, ¿no? Porque cuando comenzamos con el Camino de Santiago, la aplicación, hace ya 10 años, para dotarla de wifi, bueno, toda la red, ¿no? Porque estamos en una geografía que, aunque aquí al hablar desde la capital pues es más complicado, ¿no? Nosotros las infraestructuras, no solo de carreteras o de transporte, sino para que vengan las 5G y 4G. Sinceramente es muy fácil hablar desde otro ámbito donde nosotros, si vamos en un viaje de Santiago a la Mariña Lucense, sinceramente hay momentos que nos quedamos sin cobertura y por mucho que queramos es que no tenemos cobertura. Bueno, pues eso es una realidad y es la realidad también de la España vaciada, que no llegan las infraestructuras. Si queremos en realidad tener esas infraestructuras y decir que la España vaciada no deje de estar vaciada porque les facilitas todos los servicios, pero estos servicios son esenciales, pues vayamos por ahí. Pero son infraestructuras, no esta, que aquí ya es los profesionales, una vez que tienes la infraestructura, poner al servicio los datos. No, necesitamos las infraestructuras iniciales, estructurales, de cómo nos coordinamos todo. La realidad aumentada y la realidad virtual de los museos y de las catedrales y de las iglesias, nosotros ya lo tenemos también desde hace años, que ya está obsoleto y que tenemos que seguir actualizando. Y lógicamente, bueno, pues uno de los proyectos que nos hace muchísima ilusión, sabéis que somos una tierra de emigrantes, es utilizar el metaverso precisamente para aquellos emigrantes que no vinieron, no tuvieron la oportunidad nunca de venir a Galicia. Ahora, gracias a Dios, bueno, pues tienes el Facebook, tienes todas que te puedes ver, pero que el billete de avión sigue costando dinero, ¿no? Pues en realidad el darles ese incentivo o motivo ilusionante de ver cómo era en aquella época, cómo era tanto de una parte como de otra en la época que les tocó vivir y después el hacerles el viaje. A nosotros nos encantaría tener todo digitalizado porque yo creo que la digitalización es transversal, no solo de turismo, porque nosotros para poder hacer esto realidad, ¿no? Que le llamaríamos turismo de raíces,
tendríamos que, lo primero que le entregaríamos a la persona que quiera hacer el turismo de raíces es la partida de nacimiento de su pariente, que puede ser tatarabuelo, abuelo, bisabuelo, pero para eso necesitamos que los registros civiles tengan digitalizado en todos los ayuntamientos pequeñitos. Eso, ¿por qué? Porque pues, a lo mejor es de un municipio. El otro día estaba en Norwegian Cruises en Santiago de Compostela hablando conmigo y yo quería conquistarle de alguna manera y me decía que tenía una pariente y yo, jo, qué pena. Si tuviésemos la oportunidad de bajar y saber, pues mira, aquí del Ayuntamiento de Bande, tu bisabuela era de esta familia y vivió aquí y está enterrada aquí y de aquella época se comía esto y hacía esta ruta. Bueno, esto es una experiencia que la verdad nos hace muchísima ilusión y sobre todo para darle todo lo que sufrieron nuestros emigrantes, ¿no? Para decirle, pues volved cuando queráis y si queréis de turistas, pues de turistas y si no, bueno, pues volved otra vez, ¿no? Y ahí es en donde estamos. Hablas de metaverso, que esto, bueno, ayer, antes de ayer también, y cuando hablábamos el resto, hemos dicho, y no hemos entrado en el tema del metaverso, que creo que Enrique ha entrado un poco ahí. ¿Sí que vais a estar dentro, vais a reconstruir o va a ser un poco más tipo gafas que tú puedes hacer la realidad? No. Vale, ¿cuál es el proyecto que tenéis? Recrear de una manera virtual y que estés como si estuvieses inmerso, ¿no? En aquella época ya se hizo en los transatlánticos, bueno, cuando salían esos barcos desde Vigo, ¿no? A América. Y la recreación toda esa, pues para nosotros es fundamental. ¿Que compite con una experiencia? Para nada. Nosotros somos humildes y desde luego sabemos dónde estamos. Estamos en el córner de Europa. Allí nada que ver con Baleares, Andalucía, Madrid, Cataluña. No, nosotros sabemos que somos Galicia, que es complicado llegar, ahora ya menos. El AVE llega, lo tenemos desde Madrid a Ourense en 2 horas y cuarto, pero y como lo reconocemos, pues no pasa nada. Nosotros queremos dar esa píldora que les permita a quienes no tienen la oportunidad de viajar a Galicia o que les cuesta mucho, pues que vayan viendo cómo somos y recrear muchas experiencias. Y sí que estamos en eso y no lo vemos nada conflictivo con la realidad, ¿no? Sino que es una oportunidad de enseñarles a Japón, a Corea, como somos nosotros bueno, y de hecho tenemos también una acción promocional que nos gustaría que se viese en pantallas tanto de Madrid como en Nueva York, la puesta de sol, ¿no? De Finisterre, y eso nos encantaría y por supuesto vamos a hacerlo, ¿no? Pero eso no, yo creo que no entra en conflicto con el turismo normal. Y ya para terminar, hablando de Amadeus, yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir a China, donde estaba la sede de Ctrip, ¿no? Que es una gran nota y una de las grandes agencias de viaje, pero como ellos tienen esos datos cerrados, ¿no? Porque estamos en China, pero es que tienen una cantidad de inteligencia, yo quedaba alucinada, tienen un mapa mundi de dónde compran, cómo compra, qué perfil, qué gustos, lo tienen todo controlado y bueno, sí que tenemos que seguir aprendiendo y avanzando, pero yo soy de las que digo, España sí que es la potencia turística, pero es que somos la potencia turística y nos lo tenemos que creer, pero es que los datos tienen que reflejar que somos potencia turística. Es que no tiene otro sentido. Los datos tienen que transmitir. En competitividad turística, las mejores empresas de turismo están aquí en España. En ingresos por turista, los mejores. Y en número de turistas somos los segundos. Pero sinceramente eso nos lo tenemos que creer. Por eso en los datos tenemos que ser también los primeros. Muy bien. Maite, yo quería que les explicaras un poco también el proyecto de CityLamp, que sé que estás trabajando para la Comunidad de Madrid. No sé si además es aplicable también a otras comunidades, que nos explicaras un poco ese proyecto también, que es un poco eso, el aterrizar esos datos también, ¿no? Sí, bueno, como la mesa, ahora me voy a meter con Carlos, como Carlos me pone siempre en la mesa que le da la gana, ya vi que era de comunidades autónomas y dije, bueno, por lo menos estamos haciendo el proyecto de Citizen Lab con Enrique. Es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid, es un proyecto de innovación, de aplicar tecnología, bueno, es Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, sobre los datos abiertos de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Datos abiertos, anonimizados,
de las ciudades y de los ciudadanos, que tenemos infinitas fuentes de datos abiertos con muy buenos datos. El Ayuntamiento de Madrid creo que es un grandísimo ejemplo, no sé, de Alcalá de Henares, lo vamos a mirar por curiosidad, y el portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid también es una grandísima fuente de información. De hecho, este proyecto está basado, como os digo, básicamente exclusivamente en datos abiertos con el objetivo de generar modelos predictivos, esto de adelantarnos al futuro, ¿no?, para dar mejores servicios al ciudadano. Tiene 4 ejes principales que son la movilidad, las infraestructuras, la sanidad y el turismo. Cosas que hemos hecho hasta el momento porque es un proyecto plurianual, ya llevamos algunos años, todavía nos va a quedar un año mínimo de proyecto. Cosas que hemos hecho concretas. En movilidad somos capaces de hacer modelos de optimización de transporte público, quiere decirse saber en qué momento tenemos que poner qué tipo y qué volumen de transporte público en cada momento y en cada línea de la ciudad. O hacemos modelos de previsión en el tema de infraestructuras, que va muy vinculado también con la movilidad, modelos de previsión de calidad del aire, porque en función de cuál sea la previsión de la calidad del aire, la industria de última milla también funciona de una forma u otra, y el tipo de vehículo público que se pone en funcionamiento es uno u otro. O modelos de optimización de microhubs de última milla, de reparto de los flujos urbanos de mercancía, ¿no?, para que no entren todos los operadores, cada uno en la ciudad con sus furgonetas, voy a decir, medio llenas o medio vacías. En sanidad hemos hecho modelos de previsión de carga hospitalaria, de urgencias, de atención primaria, evolución de crónicos para anticiparnos a los crónicos, y en turismo en concreto hemos trabajado en modelos de atribución para entender que también funcionan nuestras campañas de marketing y publicidad para la atracción del turista. Hemos hecho modelos de previsión de demanda de esos puntos turísticos calientes, modelos de previsión de gestión óptima de eventos, ¿no?, incluso de dónde tenemos que ubicar cada evento en cada momento concreto. Y algunos modelos más porque ya hemos perdido la cuenta. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Sí que veo, como decía Nava y María, ¿no?, que claro, que al final todos esos datos son mucho más fáciles de aplicar y de tener, pues, en la Comunidad de Madrid o unas grandes ciudades, ¿no? Bueno, en España, en algunas comunidades autónomas, realmente hay algunas que funcionan fantásticas. País Vasco creo que es un ejemplo, Aragón es otro ejemplo. Ay, me iba a meter con una comunidad autónoma, no lo voy a hacer. Pues porque se los han guardado para ellos, lo están haciendo muy bien, pero en vez de compartirlo en datos.gov, que es el portal en el que todo el dato tiene que confluir, pues no lo están haciendo. Bueno, nada, eso guárdatelo. María, en esos destinos en los que es verdad que no tenemos toda esta cantidad de datos en las que se pueden analizar, ¿qué otras aplicaciones estáis haciendo o qué estáis desarrollando en innovación tecnológica? Bueno, pues centrándome en Teruel, que es donde estamos haciendo el plan piloto, hemos acordado un proyecto en un laboratorio donde una empresa tractora, que tampoco la puedo decir, a nivel nacional, pues como decía Nava, hay muchos pequeños pueblos donde la banda ancha no llega y tal. Entonces vamos a hacer un pequeño piloto donde esta empresa va a colaborar 100% para que todo llegue. Al mismo tiempo hemos creado el Avanza Rural con 2 Zetas, donde la generación Z tiene mucho que decir. Vamos a motivar a esos chicos porque además hemos hecho un análisis también de los pueblos estos pequeñitos, donde el nivel de desmotivación en jóvenes es tremendo, con lo cual les hemos puesto en valor esos recursos endógenos de los que estábamos hablando para decirle, oye, que podéis vivir en él y de él, generando que, pues como decía el compañero, emprendimiento, capacitación, y que empresas tractoras del sector de la tecnología, del turismo, que ya tenemos además seleccionado, del agro, estamos metiendo en las ganaderías y que tengan experiencias diferenciadas dentro de su propio entorno. Con lo cual estamos desarrollando ese Avanza que nos está generando muchísima motivación en el entorno y con empresas grandes de la zona, que además lo hemos extrapolado evidentemente a Castilla-La Mancha, que también se va a hacer lo mismo en otras dimensiones y con otros ejes, porque efectivamente al final cada comunidad sí que es verdad que tiene unos atributos diferentes
diferenciados. Y vamos a poner en valor absolutamente todo, o sea, desde aunque está ahí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha hay un recurso que es muy bueno y que los jóvenes, el relevo generacional todavía no está puesto, el turismo cinegético, que crea muchísimos puestos de trabajo ahí. Bueno, eso está ahí en controversia, pero sí que es verdad que vamos a utilizar todos los recursos de manera sostenible, y ese Avanza Rural creo que nos va a hacer que llevemos esa buena praxis a esas 3 comunidades en un principio, pero además es que vienen ya de haber hecho otros estudios tanto a nivel internacional como en la propia España, en Andalucía, como decía antes, y nos ha ido muy bien. Estábamos hablando de las comarcas inteligentes y tal, y yo quiero poner en valor también, yo me acuerdo, hace ya muchos años hicimos la estrategia de la Axarquía, de la comarca de la Axarquía, que es, por decir, la comarca pobre de Málaga, donde hay 31 municipios, 5 son de costas, pero los de interior. Bueno, pues ahí tenemos un parque nacional, el Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, que es estupendo, y al principio nos parecía todo como muy descabellante, pero empezamos a meter la tecnología, la innovación, teníamos unos centros de visitantes chulísimos, nos adherimos a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Al final, es lo que decimos, fuimos cogiendo absolutamente todos los trabajos que se habían hecho desde el principio hasta el final, y de manera transversal se ha desarrollado. Hoy en día estamos poniendo en valor absolutamente todo, de la cabra montesa, de los parques, todo. Y hay muchas personas y muchos jóvenes que ahora están demandando vivir en esos pueblos, porque además están muy cercanos. Son las ciudades de 14 minutos que dice Salvador Moneo Peralta, un arquitecto reputado de allí, que es que llegas en nada a Málaga, vives en un entorno genial, y además estás muy bien comunicado y puedes generar tus propios proyectos a través de la capacitación y el empleo, y fomentando el emprendimiento, que además también el gobierno está en ello. Entonces, pues estamos utilizando absolutamente todo. Yo apuesto mucho por el Avanza Rural, pero para ello hemos tenido que implementar a tope lo de ese 17, donde la colaboración público-privada y la concienciación privada, porque como decía Nava, luego tenemos muchos, el del pueblo de enfrente no quiere que este sea, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Conciencia, pero no conciencia aunada. Y eso es lo clave, con lo cual me quedo con el Avanza Rural y ya os iré contando y pondré en valor, ¿de acuerdo? Ya nos vas contando un poco los avances. La verdad que sí. Miguel, en esa colaboración público-privada, que además que me imagino que algunos de los que están aquí asistiendo son empresas turísticas de Alcalá de Henares, o empresas no turísticas, pero sí relacionadas transversalmente, desde los clúster, ¿en qué vais a ayudar al sector privado y al sector público, como pueden ser los ayuntamientos, pero sobre todo al sector turístico? En todo. Vamos a darles a todo. Así que animo a las empresas y a las instituciones públicas que se unan a la iniciativa, porque yo creo que vamos a aportar valor. Básicamente, como tú comentabas, es una iniciativa que está como la transformación digital, ¿no? Estamos ahora en plena efervescencia, en pleno desarrollo. Básicamente lo que hemos priorizado con los socios es la identificación de casos de uso donde aplica la inteligencia artificial de extremo a extremo. Quiere decir que nos quedamos tanto en la identificación de requisitos específicos para los distintos ámbitos de aplicación y sectores, hasta lo que sería la propia necesidades tecnológicas que llevan la adopción de esa tecnología. Ahí, evidentemente, pues como pueden imaginarse, nos surgen N casos de uso que vamos a ir priorizando también un poco bajo el criterio de la Comunidad de Madrid, que es el que tiene el pulso de cuáles son las prioridades del tejido industrial empresarial que está asentado en la comunidad, ¿no? Pues evidentemente fortaleciendo inicialmente unos sectores o priorizar unos sectores en función de estos criterios, ¿no? ¿Qué componente adicional estamos incluyendo, que yo creo que puede ser también de mucho valor para todos los adopters de la tecnología? Nosotros tenemos una visión, en mi caso me lo tienen que disculpar, pero muy contaminada y muy sesgada hacia el mundo de la ciberseguridad. Pero al final cualquier sistema, pero especialmente aquellos orientados a la inteligencia artificial, hacen una ingesta y un tratamiento masivo de datos, por definición. Siguiendo las corrientes promovidas desde Europa, que
en las que se está trabajando, como probablemente sabrán, en una regulación bastante estricta al respecto. Vamos a tratar de potenciar desde el propio clúster de inteligencia artificial que las soluciones que se pongan que se promuevan desde el clúster sean AI trustworthy, es decir, sean modelos de inteligencia artificial confiables. Esto es importante porque hay elementos vitales que hay que garantizar en toda la cadena de desarrollo de la inteligencia artificial. Hay que garantizar la privacidad, eso es lo más inmediato, la ciberseguridad del propio sistema, porque, como dicen, ¿no?, el que hace la ley hace la trampa, es decir, bueno, pues los sistemas de inteligencia artificial también, como no, son atacables mediante técnicas que lo que buscan es envenenar con datos falsos o alterar los modelos de aprendizaje. Eso es muy importante para, al final, ¿vale?, en el otro extremo, que tengamos un resultado esperable. Es muy importante garantizar de una manera formal que las soluciones de inteligencia artificial sean ausentes de sesgo, ¿vale? Pues para, al final, se van a aplicar a la hora de adoptar decisiones que de una manera u otra pues van a favorecer a unos y quizá perjudicar a otros, ¿no? Y por lo tanto hay que garantizar que todo el proceso está ausente de sesgos en función de sexo, raza, edad, etcétera, ¿no? Y muy importante también, cada vez iremos viendo progresivamente la utilización de soluciones basadas en inteligencia artificial que se van a aplicar en entornos con un cierto nivel de sensibilidad en cuanto al posible impacto en la seguridad de las personas, lo que se llama en inglés el safety, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que, como podemos comprender aquí, son muy importantes, ya se han identificado formalmente a nivel en la Unión Europea en su libro blanco y se van a ir trasladando progresivamente en una regulación y lo tendremos en cuenta también para que sea algo que esté desde el principio identificado en las soluciones que se promuevan desde el clúster. Vamos a los asistentes, también a algunos emprendedores que se puedan unir al clúster y puedan compartir sus experiencias y sus conocimientos, seguro. Yo no quería finalizar ya un poco la mesa hablando un poco y además a raíz un poco de lo que has comentado, Nava, de los observatorios de turismo. Sí que es verdad que dentro de los planes de sostenibilidad extraordinarios, como estamos en esa búsqueda del dato y de buscar ese turista, ese perfil del turista, se ayuda, o la administración desde SETUR se va a valorar el hacer observatorios de turismo en los destinos que están solicitando las ayudas. Como dices tú, cada uno de ellos lo está solicitando. En las comunidades autónomas entiendo que lo que estáis haciendo es como agruparlos, ¿no?, para intentar hacer uno. Y entiendo que ahí luego entrará SETUR o la plataforma de inteligencia turística. Ahora voy a mirar a Segitur, que está por aquí, que me imagino que también aunará todos esos datos, ¿vale? Ya que no, voy a hacer yo la pregunta, en vez de que no la hagáis nosotros, la voy a hacer yo a vosotros. Pero sí que me gustaría que me dijeras también, desde la Comunidad de Madrid a principios de este año se firmó un acuerdo con Segitur para promocionar los destinos, que fuera una región destino turístico inteligente. Bueno, creo que ya son más de 400 destinos los que tenéis. 600. 610 destinos en la red. El 95% de los flujos turísticos internacionales que llegan al país están en la red. Que están en la red, con lo cual, bueno, pues creo que la metodología de TI puede ser muy interesante. Con la Comunidad de Madrid tenemos firmado también un acuerdo de sistema de inteligencia turística y todos los meses con los microdatos del INE hacemos una explotación de todas las estadísticas oficiales a nivel Comunidad de Madrid, pero que tenemos también datos a nivel Sierra de Madrid, Aranjuez, Alcalá de Henares, Madrid y demás por punto turístico del INE en las distintas encuestas oficiales, tanto de alojamiento como Egatur, Frontur, el antiguo Family Tour, que es ahora la ETR, y datos de empleo. Y eso lo hacemos en un convenio de colaboración con la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. Y también con Euskadi, con País Vasco, además de un sistema de inteligencia turística, que mi compañera pues, ha trabajado durante estos años con ellos, con la Agencia Vasca de Turismo, con Basquetour, estamos también trabajando en una metodología de TI adaptada a comarcas. Y con los pilotos que hemos hecho en Goierri, en Rioja Alavesa y en Uribe, ya tenemos una metodología cerrada este verano
ya para aplicar al resto de comarcas a nivel nacional. De hecho, estamos trabajando ya con la comarca de Sierra Espuña, en región de Murcia, que tenemos aquí también a la compañera Belén Hidalgo del ITREN, y lo estamos ya implantando en el resto de comarcas. En la red de destinos turísticos inteligentes también hay un grupo de trabajo de Camino de Santiago, que antes Nava lo mencionaba. Entonces, lo positivo de este proyecto, Destinos Turísticos Inteligentes, para nosotros es el aunar fuerzas entre el sector público y el sector privado, que se ha reflejado durante toda la mañana, y luego el compartir también conocimiento y compartir innovación y tecnología como palancas de cambio, que además son de los ejes más importantes del modelo, además de la sostenibilidad y la accesibilidad, y luego la gobernanza, que es lo que aglutina todo, y de hecho pues reflejo que están aquí las comunidades autónomas. Entonces es avanzar conjuntamente, colaborando entre todos el modelo, y de hecho se ha externalizado también a Iberoamérica, creando la red de destinos turísticos iberoamericanos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, con proyectos en Argentina, en Brasil, actualmente en Colombia y en Centroamérica también, en México. Bueno, vale, muchas gracias. Sí, la verdad, creo que desde Galicia también estáis además trabajando con la red de TI. La semana pasada creo que habíais tenido unos foros en Santiago de Compostela, además hablando de, pues digamos, las oportunidades que ofrece la red de TI. Se está trabajando también en territorios rurales, que por eso también en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y tal también estáis haciendo una metodología. Nava, lo ves, entiendo que lo ves interesante, que sí que es verdad que creo que puede ser un nexo de unión de todas estas partes que tenemos, ¿no? Ir todos con una misma metodología, que además está avalada por SETUR, que está muy planificada y muy analizada por técnicos. ¿Crees que puede ser una línea de trabajo de las comunidades autónomas y de los destinos? Yo creo que es fundamental. De hecho, hay una mesa, ¿no?, del dato dentro de la conferencia sectorial, donde bueno, se reúnen todas las comunidades autónomas, y yo creo que es imprescindible sacarla adelante, ¿no?, donde tengamos todos los datos comunes y todas las comunidades que van recabando datos pues que sean exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros aún no hemos firmado con Segitur el convenio de colaboración, precisamente porque queremos profundizar un poquito más y ver cómo todos los que tienen observatorio, todos los que son destinos inteligentes, pues le podamos asegurar, ¿no?, porque de nada sirve que la comunidad autónoma lo diga, y solo porque lo diga la comunidad autónoma todos los municipios son independientes, y lógicamente por ello creo que es fundamental sí tener y alcanzar el acuerdo cuando tengamos esa red real, porque somos la segunda comunidad que está adherida como destinos a Segitur, pero en la realidad yo no me atrevo a decir que Galicia es un destino inteligente, sinceramente. Somos inteligentes, pero no un destino de inteligencia artificial. Pero bueno, creo que lo tendríamos fácil si turismo a nivel nacional y el Ministerio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que recaban los datos y lo tienen todos los días en el sector de turismo, donde todos los hoteles, casas de turismo rural, campings, le tienen que dar los datos a diario. Eso es una herramienta y unos datos de lujo, que eso es lo que se tendría que ir, y cumpliendo, por supuesto, la Ley de Protección de Datos, ¿no? Y nosotros estamos con un proyecto que es un proyecto piloto en colaboración con Portugal. Lógicamente nuestra cercanía con Portugal es como si fuese pues una provincia más. Sinceramente llevamos avanzado mucho con Turismo Porto y con nuestros socios portugueses, y tenemos pues la red de oficinas en red de turismo, y estamos con pues el Observatorio de Turismo Sostenible, donde aquellos puntos sensibles susceptibles de saturación, de masificación, tener pues el ver qué está sucediendo y dar una rápida respuesta, ¿no? Estamos también con la Universidad de Santiago con el método predictivo, con el Open Data, para poder decirle, porque nosotros nos lo planteábamos antes de la pandemia, porque veíamos que la calidad que tienen nuestros hoteles
pues en cuestión de precios podrían subirlos, pero no se atreven. Entonces, facilitar ese open data diciendo, oye, lo podéis hacer porque el turista está dispuesto a pagar hasta aquí, ¿no? Y por supuesto, esa interactuación yo creo que es fundamental y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Tiene que haber un ente coordinador y un ente centralizador, sabiendo de sobra que las comunidades autónomas somos autónomas y los ayuntamientos son también autónomos, ¿no? Pero que se centralice de una manera para recabar datos y para que tengamos y para que seamos ese país potencia también en inteligencia artificial y que dé respuesta a turismo. Nosotros, por otro lado, estamos también con el Turislab, con la aceleradora de proyectos en materia de turismo para pues todas las tendencias poder sacarlas adelante y con Segitur, que esperemos, como lo dijiste tú, pues lo digo, ¿no? Esperemos que en el Camino de Santiago presentamos un proyecto a la convocatoria y que creo que va a ser también un antes y un después, ¿no? Porque son todos los ayuntamientos de Galicia del Camino francés, más 4 ayuntamientos de Castilla y León, que nos va a ayudar a ver pues, si tenemos riesgo de saturación en algunos puntos concretos, digitalizar todo, los monumentos esos, pues darle la realidad aumentada, la realidad virtual, etcétera, pero toda la trazabilidad y la transversalidad de todo lo que suceda durante el camino, desde una clínica veterinaria, un servicio de emergencias, el taxi que le lleva las mochilas a los peregrinos y ver después también el perfil, ¿no? Pero en realidad nosotros también lo que queremos es dar respuesta. Ya la dábamos, ¿no? En la playa de las Catedrales, estaba más que saturada, sin tener inteligencia artificial, sino con los números tradicionales de ti, pues hicimos la distribución de flujos y con las sillas atlánticas y sillas CIE es exactamente igual, pero nosotros queremos ir más allá. Tenemos una agencia, la Antega, que funciona muy bien y que para ponerle solución a eso, pues precisamente es la que nos resuelve los problemas y estamos en ese camino, en el Big Data, pero sinceramente yo creo que la Comunidad Autónoma de Galicia no somos solos, sino que estamos en el universo en España y necesitamos tener datos comunes. Sí, bueno, yo creo que el dato también es al final, como en todos los palancas, una colaboración privada, pública y colaboración de todas las partes, seas pequeñito o seas grande, ¿no? Bueno, pues vamos a dar por finalizado ya, no sé si hay alguna pregunta, vamos a irnos a tomar un café, que os invitamos a tomar a todos para que vayáis, ¿vale?